Despacho Play nuevamente con esta columna de política internacional y nuestro referente, Cristian Riom, para hablar de la asunción de Donald Trump, qué es lo que va a suceder en los Estados Unidos y además en el mundo. Un hecho central que se dio el pasado 20 de enero y que obviamente impacta dentro de los Estados Unidos y además se expande a todo el mundo en ese marco. Clave también las relaciones que va a tener Javier Milei con Donald Trump, si nos va a beneficiar o no. Ya dejó algunos títulos el presidente norteamericano respecto de si apoya, si necesita a América Latina, y eso es clave para entender un poquito más cómo nos vamos a posicionar de cara al mundo. ¿Qué dice, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, muy bien. Mucha tarea para analizar. Sí, mucha. Sí, además Trump comienza su segundo y último mandato en Estados Unidos como presidente, lógicamente, con muchos temas. Comenzó ya el primer día como presidente de los Estados Unidos, ya lo había anunciado, en realidad, que iba a comenzar desde el minuto cero, con sus disposiciones, decretos y demás. Es importante la situación de los migrantes. Sabemos que en Estados Unidos hay millones de migrantes, fundamentalmente de América Latina, ¿no? que han ido a buscar una mejor vida allí. Su idea es, deportar a miles que no tengan papeles, es decir, miles de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Esto vamos a ver cómo lo va a poder llevar adelante, ¿no? De por sí ya ha enviado a 1.500 soldados a la frontera con México para tratar de frenar el flujo migratorio que se da por esa frontera, ¿no? No son todos mexicanos, hay también mucha gente de Sudamérica y de Centroamérica fundamentalmente que cruza por la frontera entre México y los Estados Unidos. Según la visión que tiene el sector político de Trump, es un grave problema para los Estados Unidos. Okay. Déjame empezar a charlar, porque esto va a ser una charla para que podamos entender un poquito más de lo que está pasando en los Estados Unidos y que va a impactar obviamente en el mundo. Vamos a desmenuzar, profe, si te parece, cortito, algunas apostillas de lo que fue su discurso. ¿Sí? Allí en el Capitolio lo hizo puertas adentro como consecuencia del fuerte frío que había allí, con poca presencia, reducida, donde me llamó la atención, no hablo de Ucrania, no hablo de Venezuela. Contame un poquito qué te pareció el discurso de ese día. Yo creo que, el posicionamiento de Trump es contundente en los temas que trata. Algunas cuestiones la dejó para otro momento, digamos, pero me parece que las cuestiones que él se refirió ha sido contundente. Me parece que hay temáticas que han pegado fuerte hacia el interior de Estados Unidos y hacia todo el mundo, porque lo que el presidente de Estados Unidos, en lo cual se posiciona, tiene repercusión en todo el mundo. Digamos. Por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con las políticas de género, ¿no? Okay. Ese día dijo: en Estados Unidos solamente hay dos géneros, masculino y femenino. Reconocemos eso. Reconocemos eso. Y a partir de ese posicionamiento hacia abajo, todas las medidas que está tomando, ¿no? que en las horas siguientes fue tomando Donald Trump. Por ejemplo, la prohibición de que personas trans ingresen a las Fuerzas Armadas, y muchas en ese sentido, que van en ese sentido, ¿no? Entonces, la cuestión de lo que se llama la discriminación positiva, el ingreso al Estado de personas trans, por ejemplo, también ya rige una prohibición al respecto. Entonces, los posicionamientos son muy fuertes, así como en la cuestión migratoria es muy fuerte, también en la cuestión de género lo es. Lo que se denomina progresismo, estar absolutamente en contra de las políticas progresistas que generalmente hacia el interior de los Estados Unidos lo lleva adelante el Partido Demócrata. Okay. Esto es histórico, digamos. Lo que también escuchamos decir a Milei, hablar del wokismo, ¿no? Que es esto, es el progresismo en realidad, es el respeto por las minorías, ¿no? Los afrodescendientes, los latinos, los migrantes, las minorías sexuales, toda esa cuestión de derechos y reaseguros que han obtenido en las últimas décadas, vamos a decir, a través de distintas luchas, porque nadie regaló nada. A partir de este nuevo gobierno de Donald Trump, aparentemente son borradas de un plumazo, o al menos
eso es lo que intentaría hacer, porque en realidad hay cuestiones que son difíciles, porque hay una constitución con sus diferentes enmiendas que van garantizando determinados derechos en los Estados Unidos. Y volvemos al tema migratorio, por ejemplo. Recién hablábamos fuera de aire la cuestión de que Trump quiere eliminar el derecho a la ciudadanía a aquellos que han nacido en los Estados Unidos, pero que son hijos de migrantes ilegales. Hay un punto de la Constitución, una enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza que aquel que nace en los Estados Unidos es ciudadano de los Estados Unidos. Entonces, más allá del decreto de Donald Trump, ya hay en la justicia, vimos que un juez federal en Estados Unidos ha dado marcha atrás sobre esta disposición de Trump, ¿no? Reasegurando el derecho de aquel que nace en los Estados Unidos es ciudadano de Estados Unidos. Ok, profe, sigamos analizando el personaje, ¿no? Donald Trump, con una mirada hacia Estados Unidos y hacia el mundo. ¿Por qué crees que no habló de Venezuela y no se pronunció sobre Ucrania y Rusia en la guerra que mantienen entre ellos? Hace ya un tiempo que hay negociadores de Donald Trump antes de que asuma la presidencia de los Estados Unidos que están tanto en Ucrania como en Rusia. Creo que no puede dar todavía una respuesta a esto que él había anunciado desde hace mucho tiempo atrás, que también en el minuto cero de su presidencia iba a solucionar fácilmente la cuestión del conflicto entre Rusia y Ucrania. Evidentemente no ha podido hacerlo porque las negociaciones son arduas. Creo que pasa mucho por ese lugar. En el tema de Venezuela me parece que es diferente porque ya él dispuso el cese de las compras de petróleo a Venezuela, ¿no? Entonces creo que es una cuestión vital porque le quita el financiamiento al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Porque hasta hace poco tiempo atrás, con la administración de Biden, lo que veíamos es un fenómeno un poco contradictorio, ¿no? De hostigamiento hacia el gobierno de Maduro, de sanciones al gobierno de Maduro, pero por otro lado también fuertes compras de petróleo. Negocios son negocios. Exactamente, profe, ¿no? Y Estados Unidos yo creo que siempre ha tenido eso en claro con los distintos gobiernos, que no importa tanto la cuestión de la democracia sí o democracia no, que obviamente que discursivamente hablando siempre lo ha defendido, la libertad y la democracia, pero por otro lado tiene negocios con un montón de gobiernos y regímenes que están muy lejos de ser democráticos, ¿no? Ok, profe, vayamos a lo económico. ¿Cuál es su mirada desde el punto de vista económico? Sin entrar en detalles, obviamente, en lo que significa lo más duro de la economía. Pero da la sensación que Donald Trump es o va a ser un presidente proteccionista, nacionalista, cosa que Milei no lo es, ¿no? Por las características. Ahí ya tenemos un punto donde hay una cierta disociación. Ya se refirió a los aranceles que les va a cobrar si aquellas empresas extranjeras quieran vender en los Estados Unidos, y les va a bajar a aquellas que tengan allí, fabriquen sus productos en los Estados Unidos con mano de obra estadounidense. Contame ese punto. ¿Crees que es positivo para los Estados Unidos y para el mundo? A ver, ¿cómo lo ves? En Norteamérica, en las últimas 2 décadas, ha sido muy fuerte la relación económica y comercial entre los 3 países que conforman Norteamérica, que es México, Estados Unidos y Canadá, a través del establecimiento de un tratado de libre comercio. Esto hizo también que muchas empresas de Estados Unidos se radiquen fuera de los Estados Unidos, fundamentalmente en México, y que esos productos después vuelvan a ingresar al mercado de Estados Unidos. Lo hacen porque los costos laborales en México son diferentes a los de los Estados Unidos. Okay. El régimen laboral es diferente en México que en los Estados Unidos. Entonces va apuntando a eso un poco, ¿no? Como bien lo habías mencionado, la cuestión de la radicación. ¿Por qué? Porque entiende Donald Trump que lo importante es el empleo. Lo importante es la generación de empleo. Y para eso necesita que las fábricas se radiquen en los Estados Unidos. También lo dijo en el foro de Davos, allí en Suiza, entre los millonarios más importantes de todo el planeta, en donde dicen: vengan a radicarse a los Estados Unidos y vamos a bajar todos los impuestos lo más que podamos, para que generen empleo y productos en los Estados Unidos. Es un poco una vuelta conservadora, ¿no?, a lo que era la economía hasta hace varias décadas atrás, ¿no? Lo importante era la producción de bienes y servicios dentro del propio territorio, digamos.
lejos de la tendencia globalizadora, ¿no? Donde no importaba dónde se producía un producto, ¿no? Si la zapatilla la hacían en China, la hacían en Vietnam. Hoy cobra valor, sí, dónde la hacen. Para la recuperación económica de Estados Unidos se entiende esto. Y también entiende que no es prioritario para los Estados Unidos hoy los tratados de libre comercio, sino muy por el contrario, hacer una protección del mercado interno de los Estados Unidos. Por eso habló una cuestión que para muchos lo sonó a locura, ¿no? Esto del 25% de arancelamiento general para los productos provenientes de sus socios principales en el libre comercio como México y Canadá, ¿no? Si lo va a realizar exactamente así o no, no creo que lo pueda lograr, pero es ya una advertencia que le puede también servir para negociar, para hacer ciertas posturas negociadoras con México o Canadá. También con otros países, por ejemplo con China, ¿no? Que ya en su primer gobierno Trump había elevado posiciones arancelarias con respecto a China. ¿Cómo se para nuestro presidente, digamos, Javier Milei y la Argentina respecto a esto? Bueno, hay que verse. Todo lo que se habló de un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos provino del gobierno de Argentina. No ha habido voces de primera línea del gobierno de Estados Unidos que hayan hablado en este sentido. Me parece a mí que también tiene que ver más con cuestiones políticas y geopolíticas que realmente económicas, porque entendemos que la economía de Argentina no es complementaria a la economía de Estados Unidos. Es decir, en muchos sentidos, Argentina y Estados Unidos compiten. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte la cuestión agropecuaria, tanto como Argentina. Ellos son grandes exportadores de estos productos derivados del agro. Entonces, digo, si ponemos a pensar los principales exportadores de soja, está Argentina, pero también está los Estados Unidos. Entonces, hay que ver de cómo lo piensa el gobierno argentino, en qué ventaja puede llegar a tener un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Y además otra cuestión, que tiene que ver con el Mercosur, ¿no? A ver cómo Argentina puede tratar de conciliar un tratado de libre comercio con el Mercosur. Recordamos a la gente que el Mercosur no es un mercado común, sino es una unión aduanera imperfecta. Es donde tiene arancel externo común, ¿no? Por eso es muy difícil el establecimiento de acuerdos de libre comercio, como le pasó a Uruguay cuando intentó hacer un acuerdo de libre comercio con China. Bueno, ahora Argentina, si pretende hacerlo con los Estados Unidos, primero tiene dos dificultades. No se puede mover en soledad, tiene que moverse en bloque en todo caso. Exactamente, pero además tiene una doble dificultad. Primero, ¿cómo lo va a solucionar cuando el interlocutor es conservador en lo económico, es proteccionista en lo económico? ¿Cómo va a hacer para que abra su economía hacia la Argentina? Primero, si lo hace, creo que va a tener más una valoración política que económica. Y por otro lado, también cómo va a superar esta cuestión del Mercosur. También dijo que si es necesario dejar el Mercosur, lo dejaría. Y no es la prioridad de Argentina dejarlo, pero que si dificulta un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo va a dejar. En principio, un presidente más bien expansionista, Donald Trump. Déjame mirar el mundo y después sí vamos a Argentina. ¿Qué relación va a tener con la Unión Europea? ¿Qué relación va a tener con Vladimir Putin y con Xi Jinping? Haceme esa pequeña vueltita. Para la visión del mundo de Donald Trump y de su espacio político, el adversario es China, por una cuestión económica. El adversario no es Rusia. La cuestión es que visualiza el mundo de la defensa como un gasto. Entonces, evidentemente, más que la relación con la Unión Europea, la cuestión y la dificultad va a ser respecto a la OTAN, ¿no? En donde, también recordemos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene como principal cuestión lo militar, ¿no? La defensa. Se concibió para enfrentarse al bloque comunista en la Guerra Fría. Terminado la disputa con el comunismo, no desaparece la OTAN, al contrario, va creciendo y le genera dificultades con Rusia, ¿no? Porque sus fronteras cada vez se corren más hacia el este, cerca de las fronteras rusas, visualizando a Rusia como un enemigo. Esa no es la visión de Donald Trump. Entonces dice, los países europeos que están dentro de la OTAN tienen que hacerse cargo de su defensa, del gasto de su defensa.
Entonces le dice, y fundamentalmente Alemania tiene que elevar hasta 5 puntos del PBI para financiar la defensa de su país. Entonces ahí, por ahí pasa la cuestión de la relación que va a tener Estados Unidos con Europa en los tiempos de Trump, ¿no? Y la cuestión de China, por supuesto, de total enfrentamiento a nivel económico-comercial, ¿no? Siempre digo total enfrentamiento, pero también hay cuestiones que son en el mundo globalizado tenemos una situación en todas las relaciones de cooperación y conflicto. Okay. Entonces no va a escapar también a eso de la relación de Estados Unidos y China, principalmente va a ser de competencia, pero dentro de esa competencia vamos a ver cooperación y conflicto. Okay. Seguramente más conflicto que cooperación, pero cooperación y conflicto. Bien, profe, y si hablamos de la relación de Donald Trump con América Latina, con Argentina, bueno, él ya se expresó, le respondió a una periodista diciendo que América Latina, Brasil nos necesita más ellos que nosotros a Brasil, en este caso una periodista brasilera. Y en eso está Argentina, donde habías adelantado la posición de Donald Trump, pero también la postura de Javier Milei diciendo Estados Unidos vamos a generar un tratado de libre comercio. También lo aclaraste respecto a que no puede ir en soledad porque estamos dentro del mapa del Mercosur, pero ¿cómo crees que va a ser esa relación de Argentina con Estados Unidos, con Trump por un lado y Javier Milei por el otro? Primero vamos hacia lo general, digamos, Latinoamérica. Trump dijo que Estados Unidos no necesita América Latina. De todas maneras, me parece que si vemos el contexto de esa entrevista donde él lo dice, es con una periodista de Brasil, sí. Teniendo una relación un tanto distante con Lula, ¿no? Con el presidente de Brasil. Y siendo aliado casi, o sea, político y personal con Jair Bolsonaro, ¿no? Acérrimo adversario político de Lula. Entonces, teniendo en cuenta este contexto del que él dice esto, de que Estados Unidos no necesita a América Latina, me parece que no es tan así. Si sería así, América Latina puede decir, bueno, entonces vamos a abrirnos absolutamente a China, vamos a hacer todos los convenios con China, las obras de infraestructuras todas las va a hacer China, vamos a producir energía con China, y esto Estados Unidos no lo va a dejar, porque se enmarca en esto que hablábamos de esa disputa entre Estados Unidos y China. Entonces, va a pasar por ese eje, digamos. No va a haber grandes inversiones de Estados Unidos en América Latina, eso es cierto, digamos, porque vamos a encontrar con los Estados Unidos recluidos hacia sus propias fronteras, recluidos hacia su propio mercado, con la necesidad y la prioridad de desarrollar su mercado. Entonces, exceptuando las herramientas de financiamiento internacional, como puede ser el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y demás, que pueden llegar a prestar algunos servicios a América Latina, no veo un Estados Unidos muy presente a nivel de inversiones, a nivel de inversiones en América Latina. De todas maneras, las presiones sobre esta cuestión de la competencia con China sí las va a haber, por supuesto. Después, cada uno de los países va a tener una relación diferente también con Estados Unidos, ¿no? Cuba ya vimos que dio vuelta atrás con esto de lo que hizo Biden, de sacar a Cuba de los países que patrocinan y financian el terrorismo. Bueno, ya había en todo el mundo, fue saludado esta disposición de Biden. De todas maneras, Trump vuelve para atrás y vuelve a poner a Cuba en esa lista. También tiene que ver un poco con su alianza con determinados sectores que representa Marco Rubio, que es hoy su secretario de Estado, ¿no? Y que proviene de esos elementos, digamos, anticastristas y demás. También va a ser esa relación con Venezuela seguramente. Y bueno, después, respecto a nuestro país, Milei juega todas sus fichas a una relación privilegiada con los Estados Unidos y obtener el mayor provecho con esto. Lo que me parece que Milei no entiende es que Estados Unidos es un actor internacional absolutamente importante, pero en retroceso, en donde tenemos un mundo de multipolarismo creciente. ¿Qué significa esto? Que las acciones de determinados actores internacionales como China, Rusia, algunos países del África, el sudeste asiático fundamentalmente también, Vietnam, Corea del Sur y demás, cada día son más importantes en el contexto internacional y que Estados Unidos va perdiendo terreno al respecto de esto. Entonces es un poco anacrónico también. Quizás, si hacemos una analogía con los 90, era mucho más,
seguro, era mucho más oportuno una alianza con los Estados Unidos en los años 90, donde era la potencia hegemónica del mundo, que Estados Unidos en el año 2025, que es otra cuestión, Okay, ¿no? okay. Tanto Estados Unidos como el sistema internacional. Ok, seguimos dialogando con el profe Cristian Riom. Agradecemos a Don García por brindarnos las instalaciones realmente espectaculares. Ustedes van a ver ahora todas las instalaciones aquí en Boulevard y Saavedra. Tenés lugar para estacionar, comes rico, una cosa espectacular. Y la tranquilidad de venir a disfrutar y poder hablar con la gente, ¿no? Porque el ambiente está propicio para esto, profe. Por eso elegimos este lugar. Así que agradecemos a la gente de Don García. Seguimos, profe, analizando al personaje, al presidente, a Donald Trump. En la entrevista que le hizo el periodista Tucker Carlson a Vladimir Putin, el presidente ruso dijo: la moneda estadounidense está en baja. ¿Sí? Está en baja. ¿Crees que el gran desafío de Donald Trump es fortalecer su moneda? Sí, lo dijo claramente. Y dijo claramente que aquellos que van en contra del dólar, siempre la amenaza pasa por el arancel, ¿no? Dice, el arancel va a ser del 100% a los productos de aquellos países que tratan de desdolarizarse, ¿no? Este es un mensaje a los países del BRICS, fundamentalmente Rusia y China, y también a la India. Me parece que va a ser una moneda de cambio también en cuanto a las gestiones con Rusia, ¿no? Lo que propone Vladimir Putin es que se levanten todas las restricciones, todas las sanciones. Rusia hoy es el país más sancionado, es el país más sancionado del mundo y es el país más sancionado de la historia. Así todo, no han podido esas sanciones vulnerar a la Federación Rusa. Entonces, Vladimir Putin dice esto, ¿no? No solamente que impone condiciones sobre Ucrania, sino que también sobre las sanciones que rigen. Entonces, es probable que se ralentice, que se haga más lento la desdolarización, Okay. Si Rusia no tiene las sanciones que ha tenido hasta ahora. Me parece que también es un gran tema para la negociación entre Estados Unidos y Rusia, esa cuestión. Si Estados Unidos quiere revalorizar el dólar, va a tener que dejar de utilizar la sanción como mecanismo usual para la corrección de las conductas de aquellos países que, según la visión de Washington, no está tomando el camino que debería tomar. Mirá vos. Entonces, lo que le han dicho desde China y desde Rusia es: se ha abusado del mecanismo de sanciones que tienen que ver con lo financiero, lo económico y lo financiero. Se ha abusado de ese mecanismo, entonces el dólar ya no es confiable, porque no podemos tomar dólares, no podemos tener reservas en dólares, porque tenemos esta amenaza permanente de que si nuestros países toman unas posturas que no son las que desea Washington, esos fondos son confiscados y demás. Entonces se lo saca del SWIFT, del sistema de intercambio comercial, a los países que son sancionados. Entonces, bueno, probablemente es interesante esto, ¿no? Okay. Que probablemente sea una moneda de cambio, esto de dólar sí, dólar no, ¿no? Bueno, vamos a monitorearlo. Eso va a ser interesante. Cuando hablamos de economía es muy dinámica la cosa. Profe, cuando él se expresa respecto de tomar posesión o avanzar sobre el canal de Panamá, ¿qué significa? Bajámelo a tierra. Significa que la vuelta de la geopolítica. Mira, como yo he estudiado relaciones internacionales, o sea, lo sigo estudiando, ¿no? Pero cuando en mis años de juventud, en los años 90, en la Facultad de Relaciones Internacionales, era mala palabra hablar de geopolítica, ¿no? O sea, hablar de relaciones internacionales. La geopolítica había quedado vieja, ¿no? Esto de preocuparse por las tierras, ¿no? De la posesión, era algo de la época colonial, digamos, prácticamente, ¿no? Hay una vuelta en la geopolítica, hay una vuelta. ¿Por qué? Porque es importante el control, por ejemplo, de los pasajes, de los lugares como el Canal de Panamá, tener el control del paso de mercaderías desde el Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Es importante, a través de lo que es esta cuestión del calentamiento global, que ustedes saben que Trump y Milei están en contra. No dicen que no exista el calentamiento, lo que dicen es que es algo natural del planeta Tierra y que el ser humano no hizo nada para que
esto se acelere, digamos, el calentamiento. Pero en definitiva lo que hizo el calentamiento global es descongelar, ¿no? Y se descongeló el Ártico, o se está descongelando el Ártico, y apareció una ruta marítima que no existía. Entonces, hoy esa ruta la controla Rusia, porque tiene fronteras naturales. Por eso también aparece el interés de Estados Unidos por Groenlandia. No solamente por lo que hay debajo de la tierra, que son minerales importantes, sino además también la ruta del Ártico, ¿no? Manejar esa ruta porque es muy importante en cuanto a el traslado de, bueno, distintos de petróleo, gas y demás. Es importante también el control de lo que se llama en inglés pipelines. Los pipelines son los ductos, ¿no? Oleoducto, gasoducto, son esos caños que llevan energía, porque la cuestión energética es una cuestión del presente, pero una cuestión del futuro. Entonces el control de las vías marítimas, el control de los pasos importantes, el control del traslado de energía, es una cuestión muy importante y los países tienen que tener el control sobre eso. Ok. Hablaste de futuro y estamos en presente y es un tema también presente y futuro, la inteligencia artificial, ¿sí? Que es un tema que preocupa al mundo porque ya no nos va a costar incluso ver una foto si es real o no, con lo cual es un gran desafío, ¿no?, para la humanidad empezar a trabajar esos temas. Él tiene en su gabinete a Elon Musk. ¿Por qué crees que lo elige y cuál es el objetivo de Elon Musk? Yo creo que ha apostado hacia ese sector. Cuando Biden da un discurso de despedida, es tradición en los Estados Unidos que el presidente saliente dé un discurso de despedida. Y dice, hay que tener cuidado con determinada oligarquía vinculado a las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto muchos dijeron, esto nos hace acordar a lo que dijo Eisenhower en los años 50 cuando se iba de la presidencia de Estados Unidos y decía, cuidado con el complejo industrial militar, porque puede ser contrario a la democracia y a la libertad de Estados Unidos y del mundo. Y creo que tenía razón. Y me parece que paradójicamente Biden estuvo muy condicionado por el complejo industrial militar, en donde vendió cantidades inmensas de armamento y esas empresas hicieron muchísimo dinero con distintos conflictos, fundamentalmente con el conflicto de Ucrania. Mucho del dinero que iba hacia Ucrania volvía a la compra de material bélico. Muchos de esos aviones, tanques de guerra que los países europeos le donaban o vendían a Ucrania, lo hacían para después comprar material nuevo a Estados Unidos. Fundamentalmente un ciclo del dinero donde se iba alimentando y retroalimentando el complejo industrial militar. Bien, ahora lo que dice Biden es, ojo porque viene el lobby de las nuevas tecnologías. Y ahí está Elon Musk, ¿no? ¿Quién es Elon Musk? Bueno, es un multimillonario que además yo creo que tiene ambiciones políticas. Okay. Que probablemente pueda llegar a querer ser presidente de los Estados Unidos. Tiene afinidades ideológicas con Trump. Son conservadores, ligados a algunas iglesias. Me parece que tienen muchas afinidades como para seguir trabajando en conjunto y además hay una realidad política. Trump no puede volver a ser presidente. Entonces queda un poco el juego abierto a quién va a ser el próximo representante del republicanismo en los Estados Unidos. Me parece que Elon Musk está muy bien posicionado para esa cuestión. Dinero le sobra. Sus empresas están bien encaminadas y me parece que ese es el futuro. Él está trabajando sobre inteligencia artificial mucho y está trabajando sobre empresas del espacio, nuevas tecnologías, nuevas energías, las nuevas energías aplicadas al transporte. Está en lo que va a ser el futuro próximo de la humanidad. Ok, hablaste desde el punto de vista político. ¿Por qué él hace una seña bastante particular cuando toma la palabra luego del discurso de Donald Trump? ¿Eso lo conectás en tu visión personal con el nazismo? ¿Lo conectás ahí esa seña que hizo o no le das relevancia, no le das entidad? ¿O crees que fue una seña propia de él? No, yo creo que hay una cuestión ahí vinculante. No podemos visualizar los procesos como idénticos o que sean los mismos procesos. Bien. El nazismo es un producto de los años 30, 20 y 30 en Alemania, concretamente en Alemania, un proceso alemán
y que si bien tuvo afinidad en muchos lugares del mundo, pero no podemos decir que sea exactamente eso. Sí, podemos hablar de neonazismo, neofascismo, conservadurismo. Me parece que es un fenómeno, sí, que tiene que ver con eso y es preocupante. Seguramente que es preocupante, y además no solamente por el gesto que hizo, que no es casual, sino que además él dio el apoyo absoluto a Alternativa para Alemania. Alternativa para Alemania es una expresión del neonazismo en Alemania. Incluso algunos dirigentes hablando bien del proceso que encabezó Adolf Hitler en los años 40, 30 y 40, hablando bien algunos dirigentes de Alternativa para Alemania de la CSS, es decir, no es algo que esté tirado de los pelos o que querramos ver fantasmas donde no los hay, en realidad están instalados. En Alemania se sabe perfectamente quién es Alternativa para Alemania y fueron apoyados por Elon Musk. Así que esa es la realidad, la verdad que podemos ver sobre sus preferencias ideológicas. Ok. Últimas preguntas, profe. Interesantísima la charla para entender un poquito más a Donald Trump y cómo potencialmente se va a posicionar frente al mundo. ¿Cuál va a ser el comportamiento, a tu juicio, profe, del presidente de los Estados Unidos frente a la Franja de Gaza? ¿Cómo se va a posicionar? Dos cuestiones. Una, apoyo irrestricto a Israel. Esto es así. Dentro de lo que pasó, otro día podemos analizar lo que es del Medio Oriente, ¿no? Sí, claro. Que es muy complejo. Pero una de las cuestiones que quedaron en claros es el apoyo de Europa Occidental y Estados Unidos al gobierno de Israel. A los gobiernos de Israel, no importa cuál sea el que esté en el poder, al Estado de Israel en definitiva. Esa es la primera cuestión, el apoyo irrestricto. Por otro lado también creo que hay un interés para pacificar al Medio Oriente. Siempre hay una visión económica de parte de Donald Trump en donde vuelve a darle una gran prioridad al petróleo, al gas y demás. Entonces me parece que tiene que ser, ustedes saben que en Medio Oriente hay mucho de eso y necesita un Medio Oriente en paz para poder que haya un flujo energético importante y que no haya dificultades. No me dieron bien la bienvenida, dijo, respecto a la OPEP y a Arabia Saudita con los precios del petróleo, como que no le gustó ahí, ¿no? Exactamente, entonces creo que va a ir en esa dirección, ¿no? También, bueno, lo que decíamos de los ductos, ¿no? De los oleoductos y demás, es muy importante que Medio Oriente eso. Lo han logrado ahora con el derrocamiento de Bashar al-Assad en Siria y la sorpresa que aparecieron quienes hace 15 días atrás eran terroristas de Al-Qaeda, hoy le han cortado el pelo, le han puesto saco y corbata y todos los dirigentes de Europa Occidental van a darle la mano a quien hace muy poquito tiempo era asignado como un terrorista y responsable de genocidios y demás, ¿no? Hoy se lavó la cara de Golani en Siria, pero si es funcional a los Estados Unidos y a Europa Occidental, va a continuar en el poder en Siria y es importante para modificar el status quo de la región para que sea que vaya en sintonía con Washington. Profe, háblame de Donald Trump político en cuanto a sus ideas, que obviamente va a trabajar para empezar a expandir al mundo, ¿no? Esto de las ultraderechas, lo tenemos a Milei, Meloni, bueno, en fin. ¿Crees que va a ser fuerte ese discurso durante su presidencia? Yo creo que sí. La ultraderecha tiene un problema, que es el ultranacionalismo. Por lo pronto hay afinidades ideológicas y hay conexiones entre distintas ultraderechas que tampoco son iguales unas que otras, pero estamos hablando por ejemplo, mencionemos a la familia Le Pen en Francia. Bueno, quedó Marín porque su padre murió hace poco tiempo, ¿no? Pero Giorgia Meloni en Italia, Víctor Orbán en Hungría, Fico en Eslovaquia, bueno, el gobierno de Serbia, Bukele Bukele en El Salvador, los Bolsonaro en Brasil, Vladimir Putin en Rusia. Es decir, esa internacional de la derecha que tiene distintos aspectos, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a ver si pueden construir en conjunto, o los propios nacionalismos que hay en cada uno de esos espacios hace que van a comenzar a contraponerse entre ellos, ¿no? La historia demuestra que
esos sectores fueron quienes terminaron enfrentándose en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. En esos nacionalismos europeos se terminaron enfrentando en una guerra que fue devastadora. Luego, después, la Segunda Guerra Mundial viene con otro tipo de dinámicas ideológicas. Pero sí, ese es el problema a veces de las derechas que pasan a ser ultranacionalistas y se terminan enfrentando unas con otras, ¿no? Ok. Y dame, profe, 2 o 3 aspectos que vos creas conveniente. Es muy amplio, obviamente el menú es amplio, de que tengan coincidencias y disidencias con Javier Milei, Trump y Javier Milei. Creo que Milei es un conservador en lo social y un libertario, como lo dice, en lo económico, ¿no? Esa contradicción de la derecha argentina que viene de muchos años, no es invento de Milei, digamos, ¿no? Ahí también está la cuestión con Trump, que es un conservador 100%, digamos, tanto en lo económico, proteccionista, como habíamos hablado hace un ratito, como en lo social, ¿no? Ahí me parece que va a haber algunas cuestiones que van a chocar más en lo económico que en lo social, ¿no? Este ataque al wokismo, al progresismo, a decir en el mundo de la naturaleza hay solamente 2 géneros, masculino y femenino, el ataque hacia las minorías, ese tipo de cuestiones van a estar en consonancia, ¿no? Yo creo que toda la derecha del mundo está en consonancia en ese punto. A pesar del fenómeno, y esto va a ser un asterisco, ¿no? El fenómeno de Biden, que es la líder del movimiento de la alternativa para Alemania, que es lesbiana y está casada con una mujer, ¿no? Pero es como una excepción, digamos, pero en ese punto yo creo que las derechas están en consonancia, pero en la cuestión económica no. Ahí aparece un poco el nacionalismo conservador de Trump, diferente de Milei, que es un libertario que pretende que el Estado esté por fuera de las cosas, y los conservadores no, los conservadores tienen una fuerte intervención, los populistas de derechas, digamos, tienen una fuerte intervención del Estado en la economía y en todos los ámbitos, ¿no? También esto de expulsar a los migrantes de Estados Unidos necesita de la intervención del Estado, fuertemente, de la policía, del ejército, de los jueces. Entonces ahí hay una diferencia importante entre los libertarios, digamos, y los conservadores. 2 derechas. Bien, por último, profe, definime a Donald Trump. ¿Es un autócrata? ¿Qué es Donald Trump? Donald Trump es un empresario que busca maximizar sus ganancias, que tiene un pensamiento quizás hasta algo anacrónico con respecto a la economía, que quiere recuperar los Estados Unidos, es un nacionalista y fundamentalmente también un egocéntrico. Trump es trumpista, ¿no? Es decir, son personas líderes que son el centro, ¿no? Son el centro del movimiento político. Vos fíjate una cosa, cuando hablamos de Trump ya casi nos olvidamos del partido. Sí, es como cuando hablamos de George Bush, de Ronald Reagan, de grandes líderes del Partido Republicano en Estados Unidos y que son reconocidos, ¿no? Y sin embargo ahora no hablamos del Partido Republicano, no hablamos de la política partidaria en Estados Unidos, hablamos de Donald Trump. Sí. Algunos lo van a asignar como un populista de derecha, ¿no? Pero es importante su figura y creo que él hace todo lo posible para que así sea, ¿no? Le gusta. Desde participar de Mi Pobre Angelito hasta esta parte, creo que tiene que ver con la exaltación de su propia figura. Su figura. Su propia figura, y es lo que necesita, lo que siempre necesitó. Ok, alguna vez dije, o comentábamos, ¿no? Que Javier Milei tiene ciertos comportamientos reinales porque no le gusta que se lo critique. La crítica no se la banca y entonces ataca a aquellos que piensan distinto. Y eso también lo podría convertir en un con ciertos comportamientos, rasgos autócratas. ¿Crees que va por ese lado Donald Trump? Sí, obviamente. Son personajes muy fuertes que no le gusta que lo critiquen y le gusta que opinen algo contrario a ellos. Por eso la descalificación al que opina diferente, ¿no? Por eso encontramos en este tipo de personalidades mucho insulto, ¿no? Porque no pueden entender que alguien diga que algo contrario a lo que ellos opinan, ¿no? O que se le intente corregir en algo, no lo pueden aceptar. Entonces apelan, muchas veces al insulto, ¿no? Que
no estamos acostumbrados ni nos gusta demasiado ese tipo de política, porque aparece un poco esta cuestión que los grandes teóricos de la política plantearon, esto del amigo-enemigo, ¿no? La política como la relación entre amigos y enemigos, y que no lleva así nunca a buen puerto esto. Digamos, ¿no? A construir poder desde esa idea. Confrontación al máximo, ¿no? Con la confrontación al máximo. Esto que en Argentina vimos también como la grieta, ¿no? Que en principio eran dos bandos diferentes que opinaban diferente, pero cuando se va exacerbando esto, dejan de ser adversarios para ser enemigos. Y eso es lo grave de determinada situación, ¿no? De decir, de dejar esto de la lógica que tiene que haber en cualquier sistema político de adversarios políticos que no son enemigos, ¿no? Simplemente piensan diferente, nada más. Y le ofrecen a la gente que vote a cuál es la opción que mejor le parece a la gente. Es esto lo que debería ser el juego político, ¿no? Total. Pero comienzan estos personajes a ir llevando a la sociedad a encontronazos muy peligrosos. Hablaste de todo, profe. De Casi. todo. Casi. Cerrá esta linda charla como te parezca. Vamos y estamos en un mundo ya diferente. Nos es difícil a los seres humanos, en lo personal y en lo colectivo, asumir los cambios. Uno siempre le parece que es joven, ¿no? Pero en realidad después ve que pasa el tiempo. Ya no tiene tanto pelo, cuando corre se agita. Ese tipo de cosas hace que me parece que ya no estoy tan joven como pienso. Por eso es difícil los cambios en el ser humano. Y también, cuando está acostumbrado a ver determinado mundo, les es difícil encontrarse con un nuevo mundo. Y lo que estamos operando hoy es un nuevo mundo. Ya no es más ni la Guerra Fría. Algunos han quedado, ¿no? Hay que ser comunistas a todos. Cuando hablan de Putin, dicen, ese comunista. No hay comunismo en Rusia. Ya la Unión Soviética cayó en el 91, a partir del 91 no hubo más comunismo en Rusia. Entonces ese mundo ya está. Y hay algunas personas que todavía piensan en función de la Guerra Fría. Otros piensan en función de la década de los 90. Y ya no estamos en el mundo que reina Estados Unidos y hace lo que quiere en cualquier parte del mundo. Por supuesto, es importante, pero ya ese mundo no está más. Incluso a muchos de Estados Unidos, muchos norteamericanos, les cuesta visualizar ese otro mundo de multipolarismo creciente. Y en algunas cuestiones es un mundo mucho más peligroso, ¿eh? Ojo, vuelve la apetencia por los territorios, vuelve esta cuestión de que los límites ya no son tan seguros. Hoy es acá, mañana puede ser un poco más allá. Entonces es un mundo también más virulento, más violento y demás. Entonces está bueno que podamos debatir y visualizar el mundo que es y no el que queremos ver. Muy bien, me encantó, profe. Cristian Riom con su análisis de política internacional. Hoy hablamos de Donald Trump y todas las derivaciones. Interesantísima charla, profe. Gracias y la seguimos con su columna en Despacho Play. Por supuesto. www.despachoplay.com.ar y también en nuestro canal de YouTube Despacho Play.